Hola, ¿qué tal? Dando seguimiento al tema de sólidos orales en el mezclado. Algunas preguntas que se hicieron del coloquio son las siguientes. La primera es de Cristian Hernández, que nos pregunta, ¿cómo elegir el tamaño de criba o de malla adecuada? Esto tomando en cuenta el tema de mezclado. Aquí el principal factor es el API. El tamaño de partícula del API es el que te va a brindar y te va a dar la pauta del tamaño de partícula que requieres, es decir, cercana a su D90 o D50, su distribución de tamaño de partícula al 50% y al 90%. Entonces, ahí lo que se busca es que toda tu mezcla de polvos se encuentre dentro de ese D50 o D90 de tamaño de partícula. Entonces, aquí la criba adecuada o la malla adecuada es la cercana a tu API. ¿Por qué? Porque el API es el que queremos que esté distribuido uniformemente en toda la mezcla de polvos. Entonces, es la que te va a estar brindando qué malla vas a utilizar. También a veces el conocer tus excipientes, hay unos que solo están aglomerados, que su tamaño de partícula es pequeño y por cargas eléctricas se aglomeran o por cantidad de humedad que tienen. Entonces ahí la malla, y siempre para mezclados, sí tenemos que pasarlo por mallas para desgregar o segregar esos terrones o agrupamientos que se hacen de los excipientes. Bueno, esa es para la pregunta de Cristian Hernández. La siguiente es de la variación de flujo. La variación de flujo se debe al tamaño de partícula o de el API o de los excipientes. Sí, la variación cuando se comprime una tableta puede variar su peso y su dureza. Y esto es porque el acomodo de esto, mezcla de polvos en la matriz de la tableteadora, como no está uniforme los tamaños de partícula, pueden dejar espacios vacíos. Entonces se comprime y vas a obtener tabletas con variación de peso y de dureza. Por eso es recomendable pasar por a través de una malla y homogenizar todos los tamaños de partícula. Entonces aquí sí, sí es, por eso hay variación de peso en las tabletas cuando se comprimen. Y por eso es recomendable pasarlos por una malla y homogenizar el tamaño. También aquí es importante tener caracterizado el API y los excipientes, saber y conocer qué tamaño de partícula pertenece. Por ejemplo, para comprimir multiparticulados o multitips o multitabletas pequeñas como de 100 miligramos, 50 miligramos, que son muy, muy pequeñitas. En la velocidad de flujo es muy importante y el tamaño de partícula. Ahí ya hay coprocesados especiales para estas formas farmacéuticas que te van a dar la velocidad de flujo adecuado y no vas a tener problemas de variación de peso ni dureza. Entonces ahí sí es importante controlar este tamaño de partícula. Siguiente pregunta es cómo se relaciona el peso promedio de la tableteadora con relación al tamaño de partícula. Aquí, cuando se hace un nuevo diseño de desarrollo, siempre tienes que caracterizar tu activo. Tu activo es el comandante, por decirlo, para que tú tengas el tamaño de partícula de todos tus excipientes siguientes. Aquí, la relación del promedio del tamaño de partícula va a estar relacionado al peso que tú quieres tener para tu tableta o la velocidad que quieres arrancar una tableteadora. Por eso hay tableteadoras que se van midiendo sus velocidades para ver que no se force la tableteadora y que tenga un adecuado llenado de las matrices y una velocidad constante de compresión. También se pueden utilizar varias herramientas de la tableteadora como presión o compresión para que se puedan formar una previa comprimido y después ya darle comprimido final cuando ya se usa la dureza. Entonces, puedes utilizar esas herramientas también, pero sí la relación del peso promedio en la tableta es importante.
Aquí también el peso promedio cuando se miden ya en control de proceso, toman 10 tabletas, las pesan y el promedio es el peso promedio de la tableta. Algunos laboratorios, por tener un rendimiento mayor, a veces comprimen por debajo de la media, del peso promedio. Si quieren, por decir, asegurar una disolución, también pueden subir arriba de la media del promedio. Es lo que control de calidad o el laboratorio requiera. A veces utilizan eso para tener un mayor rendimiento o asegurar una disolución de un activo en particular. Entonces, por eso se utilizan los pesos promedios. Pero igual cuando se lleva un estadístico más en forma, se recomienda pesar una por una y llevar un estadístico de 100. Pero bueno, eso también lo determina la compañía y los que hacen controles de proceso. La siguiente pregunta es cómo se realiza el mezclado de los APIs de baja dosis. Aquí los medicamentos que tomamos en cuenta que son de baja dosis son de 5 miligramos, de 4 miligramos, de 1 miligramo, a veces hasta menos, de 1 miligramo. Aquí lo que utilizamos son mezclas dilución de mezclas o mezclas geométricas. Y esto lo que se toma en cuenta es el diluente de mayor proporción. Un ejemplo, si tú tienes lactosa un 40% en toda tu fórmula, la puedes dividir en un 20% o hasta un 15% y un total del final, ¿no? Por decirlo. Y el activo siempre se mezcla con el diluente, con el 15%, se ha mezclado de 5 minutos y después con los demás excipientes y se vuelve a colocar el otro 15% de diluentes. Vas haciendo una dilución. Y, o sea, en este caso, tu activo de menor concentración, mezclando con los demás excipientes, pero en especial el diluente o del excipiente de mayor concentración, que ha sido dividido en partes iguales para asegurar que el activo se encuentre dentro de toda la mezcla. Así se utilizan las mezclas geométricas en compresión directa, muy importante, en compresión directa para que pueda estar en toda la mezcla de polvos. En el caso de granulación húmeda, se colocan en la solución aglutinante. Y aquí lo que se tiene que cuidar mucho es el caudal de aplicación y el tipo de boquilla, para que tú asegures que el activo se encuentre aspersado o colocado en forma de solución en toda la mezcla de polvos. Entonces ahí es lo que más se utiliza para granulación húmeda. En el caso de activos que van en recubrimiento, también se cuida mucho la tasa de aspersión que se coloca el activo en el núcleo de las tabletas que se piensan colocar el recubrimiento o para impregnarlas, o también existe en caso de pellets colocar el activo en esas condiciones. Y es más efectivo colocarlos en medio de solución y un poquito más difícil en los sólidos, pero sí son efectivos teniendo ese cuidado de mezclarlos en una mezcla geométrica en el caso de sólidos. En la siguiente y última pregunta es ¿qué recomendamos para la determinación óptima de mezclado? Si lo recomendamos antes de la lubricación o después de la lubricación. Cuando estás en desarrollo puedes hacer las dos determinaciones, antes de lubricar y después de lubricar, porque obtienes la información de que si tu mezcla está homogénea antes del lubricado y que aún así va a aguantar si tú le das más tiempo de lubricación o menos. O sea, de acuerdo a tu, bueno, lo que hayas colocado de tu diseño de experimentos, que puede ser tus 3 minutos o una sobre lubricación. Entonces tú tendrías dos informaciones, antes de lubricar y después de lubricar y sobre humectado, lubricado, perdón. Y entonces tú ya tienes esa información y lo puedes
utilizar en un caso que te pudiera ocurrir. En este caso, casi en la industria farmacéutica no tienes la información de antes de lubricar, casi siempre lo tenemos después de lubricar. Entonces, el punto óptimo de mezclado, el que se recomienda es después de la lubricación. Esa es la respuesta, que sería después de la lubricación. Y también, bueno, si tuvieras que hacer un mezclado un poquito más adelante, como de 1 minuto o de 2, por decirlo, de 4 minutos y 5, para que tuvieras la información si en un momento dado lo requieres para la empresa y para un reproceso. Pero sí, el tiempo óptimo de mezclado es después del lubricante. Y bueno, también les pasaré alguna información sobre lo del escalamiento de formas farmacéuticas, también de transferencia de tecnología. Pero bueno, aquí son la respuesta de las 4 preguntas que hicieron y pues cualquier cosa y otras dudas que tengan, pues por favor de hacérmelas saber. Y bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien.